¿Qué tal? Buenas tardes. Este video que voy a hacer quizás va a causar un poco de susto, pero a la vez va a prevenir a los que están muy esperanzados en el plan económico del presidente. Todos habrán notado que la información que brindo no es inventada ni es tendenciosa, como muchos, con mucha gente, ¿no? Tengo mucha esperanza en que al país le vaya bien y que la economía de una vez por todas despegue y tengamos estabilidad y previsibilidad, o por lo menos estabilidad. Es decir, que los precios no suban de un momento para otro de un 50, un 100%, que es lo que está pasando de hace 2 o 3 años. Recordemos que teníamos una inflación galopante y yo como comerciante y como muchos de mis colegas nos veíamos obligados a aumentar los precios exageradamente, porque el proveedor que tenía, obviamente me informaba que él obtenía la mercadería a precio dólar. Y en ese tiempo el dólar estaba subiendo. Se iba de 600 a 1000 pesos, por ejemplo. Entonces, lo que yo voy a hacer en este video, y como es mi costumbre, ir de lo general a lo particular. Y me voy a trasladar al año 1975, cuando el Rodrigazo dejó al borde del colapso a nuestro país. En ese tiempo, en esa etapa, los precios volaban y los almaceneros y comerciantes y fabricantes, especulando que todo iba a aumentar, subían los precios también escandalosamente, los salarios quedaban atrás y nadie confiaba en el peso argentino. En el 76, un año después, llega la dictadura militar, ¿no? Y al frente estaba Jorge Rafael Videla, quien pone al frente del Ministerio de Economía a un hombre llamado José Alfredo Martínez de Oz. Le suena ese nombre, ¿no? Un hombre que se presentaba como liberal. El diagnóstico era claro: la inflación era el enemigo y su solución era controlar algo clave para toda la economía argentina. ¿Qué era esto? El dólar. El ministro tenía el convencimiento de que los comerciantes aumentaban los precios por miedo a una futura devaluación. Entonces decidió eliminar la sorpresa y en 1978, el año que salió campeón Argentina, ¿no?, en el Mundial, el gobierno comenzó a publicar con meses de anticipación cuánto iba a subir el dólar en cada fecha. Si en enero mirabas la tabla, ya sabías que en junio el dólar iba a estar a tal precio, o sea, el precio exacto del dólar lo ibas a saber en el mes de enero. A este sistema lo llamó la tablita cambiaria. Al principio pareció mágico, sin saltos bruscos del dólar, los precios se cambiaron y dio la sensación de orden, pero esa previsibilidad creó un negocio perfecto. Grandes capitales del exterior traían dólares, los cambiaban por pesos y los depositaban en los bancos argentinos, que pagaban intereses altísimos. Imagínense, ¿no? Yo sería un español, portugués, brasilero, colombiano, tenía mis buenos pesos, mi buen capital, sabiendo que en Argentina estaba el dólar planchado, venía, compraba pesos argentinos, lo ponía en el banco, obtenía altos intereses y después, como yo sabía que en tal mes iba a subir el dólar, a cuánto iba a estar, sacaba mis pesos, los cambiaba a dólares, porque tampoco había cepo como ahora. Y después, como era de otra nación, de otro lugar, llevaba mis pesos a mi nación. Un negocio redondo, ¿no? Bueno, esta gente, bueno, entraba con dólares y meses después salían con más dólares, sin producir nada, sin invertir en fábricas, sin generar empleo. Pero ¿de dónde salía todo ese dinero? ¿De dónde creen ustedes? Del Estado, que usaba sus reservas y tomaba deudas para poder entregar esos dólares después cuando los sacaban, cuando todos querían retirarse, obviamente.
y mientras la industria local se apagaba con un dólar artificialmente bajo, importar era más barato que fabricar en el país. Miles de fábricas no pudieron competir, cerraron y se perdieron desconfianza, ¿no? Sí, se perdieron empleos, se perdieron, no sé, empleos directos e indirectos, ¿no? O sea, ya perdieron la confianza todos los argentinos, ¿sí? Y el sistema solo funcionaba si entraban dólares nuevos, pero cuando empezó la desconfianza todos quisieron salir al mismo tiempo. Las reservas se vaciaron en los fines del 70 y comienzos de los años 80, ¿no? Yo en ese tiempo tendría 10 años, yo nací en el 70. La deuda externa saltó de 8 millones a 45 mil millones de dólares. Decenas de miles de millones de dólares, ¿no?, se fugaron del país, la famosa fuga de divisa. El dólar explotó y la inflación volvió con más fuerza y quedó obviamente una economía destruida. Un plan pensado para frenar la crisis terminó en una debacle, dejando deuda gigante, pérdida de industria y una herida económica que duró décadas. La tarita cambiaria, ¿no?, de Martínez de O no trajo estabilidad, no trajo predecibilidad. Dejó uno de los desastres financieros más grandes de la historia argentina y años después, ¿no?, también nuestro país sufría la inflación más grande de la historia. Y eso lo vimos con el gobierno de Alfonsín. Los que, bueno, son de mi generación, ¿no?, habrán sufrido esa época que era bastante dura, ¿no? A pesar de que muchas circunstancias comparadas con la actualidad son coincidentes con la realidad actual, ¿no?, y con lo que sucedió después de Rodrigazo, es decir, dólar planchado, cierre de fábrica, desempleo, se destrabó el cepo al dólar, otras circunstancias, eh, bueno, no son iguales, porque Milei no es Videla y Caputo no es Martínez de Oz, porque aunque Caputo sea un político, ¿no?, eh, no se maneja solo en el tema de economía. Tiene que tener sí o sí el visto bueno, ¿no?, del presidente, porque inclusive Milei sabe mucho más de economía que el mismo ministro de Economía. Y Milei no es político ni militar y ha demostrado tener mucho más carácter y más capacidad que sus antecesores. Y prueba de su eficacia, ¿no?, y capacidad, bueno, son la aprobación de leyes que logró el año pasado y con una minoría o sea, considerable en el Congreso. Eran 7 senadores, creo que menos de 20 diputados, no sé si 30, no, eran 37 diputados, que después, ¿no?, 4 se dieron la vuelta, la otra hicieron, en fin, lo que pasa siempre en la política en realidad, ¿no? Bueno, imagínense ahora con las leyes que se aprobaron a principios de año, ¿no?, bajar la edad de imputabilidad a los menores, la reforma laboral, ¿no?, la ley de inocencia fiscal y las que se pueden llegar a aprobar, ¿no?, porque ahora sí tienen mayoría en el Congreso, sumándole ellos los aliados y los que se están pasando, ¿no?, se están pasando de otros bloques al bloque de La Libertad Avanza. O sea, no es lo mismo lo que pasó después de Rodrigazo, ¿no?, con Alfonsín, lo que está sucediendo ahora. Es cierto, hay muchas circunstancias parecidas, pero las personas son diferentes y no hay una dictadura. Y lo más creo que lo más rescatable, lo más importante es que tenemos a un presidente que es precisamente un doctor en economía. Claro, ¿no?, un doctor porque hizo un doctorado en economía. Por ejemplo, el juez Lijo, ¿no?, que era candidato a ser ministro de la Corte Suprema, a él le cuestionaba que no era doctor. Yo lo admitía, sí, no era doctor.
era un abogado, un juez, pero no hizo un doctorado en Derecho. Por lo tanto, no tenía el título de doctor. No sé si se entiende esa parte. Pero igual, hay que tener en cuenta todo esto, ¿no? Que yo conté al principio como un cuento, una anécdota. Pero para que no pase lo que ocurrió después del Rodrigazo, tiene que venir inversiones extranjeras a producir y que las importaciones que se abrieron sirvan para que la gente pueda acceder a productos de buena calidad y a más bajo costo, y no para que las industrias cierren y se vayan a otro país para invertir y a producir, que los especuladores financieros no aprovechen para hacer sus negocios aprovechando la predecibilidad, ¿no? Del dólar bajo, el dólar planchado, y que cuando estén más caros saquen todo de los bancos y se lleven estos dólares a otro país, ¿no? La famosa fuga de divisas, como digo yo. Eso ocurrió en los últimos meses del gobierno de Alberto, permitiendo el otrora superpoderoso ministro de Economía Sergio Massa que se fugasen sus amigotes con casi todos los dólares, ¿no? Dejando la reserva del tesoro en rojo. Así que imagínense, ¿no? O sea, quizá la situación es parecida y los de Rodríguez hayan sido, comparemos a Alberto y a Massa, pero después Rodrigazo, Milei no es Videla y Caputo no es Martínez II. Eso tengámoslo muy en cuenta. Bueno, aún así, ¿no? El tema de la guerra de Israel y Estados Unidos con Irán va a complicar bastante las cosas porque el barril de petróleo va a subir considerablemente, ya que por el estrecho de Hormuz, ¿no? Que es el estrecho que pasa por el mar en esos continentes, ¿no? El Medio Oriente, ¿no? Pasa más del 40% de petróleo y gas para Occidente. Y está totalmente cerrado y eso, se quiere o no, va a complicar la situación económica a nivel mundial. Quizá Argentina hubiese estado en una situación distinta si los populistas ya hubieran explotado a gran escala los yacimientos de Vaca Muerta, los yacimientos de gas y petróleo, me refiero, ¿no? Es decir, si no hubiesen despilfarrado las reservas de dinero en hacer clientelismo y robarse todos los políticos. A lo mejor nuestro país, ¿no? Si hubieran explotado bien Vaca Muerta, si estuviera todo en marcha, podría ser el proveedor de estos recursos para los países de Occidente, ¿o no? Bueno, no pasó, desgraciadamente, ¿no? Eso se tiene que encargar la administración actual, el presidente Milei. Esperemos que eso se dé, ¿no? Bueno, y a eso se suma que muchas industrias y fábricas se están trasladando a Paraguay, por ejemplo, a producir, ¿no? Aprovechando que en dicho país hay poca carga fiscal y que no los matan con aranceles y prebendas. Y este dato que voy a dar también hay que tenerlo muy en cuenta. En Santa Fe, la fábrica argentina Corben Moto está analizando mudar toda su producción de Santa Fe a Paraguay para fabricar las motocicletas y autopartes. Imagínense la cantidad de empleos directos e indirectos que acarrea esa fábrica, ¿no? Los operarios, promotores, vendedores, repuesteras, etcétera, etcétera. De hecho, lo que se cobra el patentamiento de las motos es mes a mes, ¿no? Lo que cobran las provincias y municipios, ¿no? Y esos son impuestos y tasas provinciales y municipales. Si bien también hay impuestos nacionales, estos solo componen un 10% de toda la carga fiscal. El otro 90% son de provincia y municipio. Paraguay tiene un régimen llamado régimen de maquila y consiste en lo siguiente. Si una empresa quiere instalarse a producir en ese país, solo se cobra un 1% del impuesto de valor agregado, el famoso IVA. Lo eximen pagar los aranceles de importación y también libremente de los insumos que van a comprar para fabricar ese producto. Entonces, ¿a dónde va a elegir esa industria para producir? La respuesta es obvia: Paraguay. Entonces, hay que bajar los impuestos nacionales. Por supuesto que hay que bajarlos. Pero el tema es que son todos coparticipables los impuestos nacionales. O sea, que las provincias reciben dinero de esa coparticipación y para ello la nación tiene que ponerse de acuerdo con los gobernadores de las provincias, ya que con esa coparticipación los mandatarios provinciales deben hacer frente a pagar sueldo a los empleados estatales y provincias y también hacer obra pública. Como Jujuy, por ejemplo,
Jujuy no ha bajado su planta estatal, más bien la ha aumentado, no ha achicado el Estado, como quien dice. Y entonces todas estas provincias como Jujuy, ¿no? Cuando si Nación llegase a bajar impuestos, que ya la ha bajado, ha reducido aranceles con impuestos, ¿qué hacen? Crean nuevos impuestos o aumentan los que ya están. ¿Para qué? Para cubrir, ¿no? Cubrir los sueldos, para pagar toda esa planta estatal, quizá muchos ñoquis que, que no producen nada, pero que tienen que sí o sí cobrar sueldo, ¿no? Entonces a eso tiene que hacer frente la provincia al bajar los impuestos nacionales, que son coparticipales, como ya dije. O sea, si quieren, hay un video que hice el año pasado que yo me refiero exclusivamente a la coparticipación, cuánto recibe cada provincia. Yo llamo a las provincias que tienen a veces hasta más del 90% de coparticipación, lo llamo provincias parásitas. Lo está ya bien en cuadrito, ¿no? Con números y porcentajes. Eh, Véanla, así también entienden lo que estoy hablando ahora. Bueno, sería distinto, ¿no? Si todas esas o varias provincias tuviesen signo liberal, o sea, si el gobernador perteneciese a Libertad Avanza, pero no es así. La mayoría son mandatarios de signo populista, radicales o peronistas. Pero aparte de eso, lo que tienen que sacar son los impuestos provinciales y tasas municipales, que son lo que se termina comiendo las ganancias de una empresa o industria. Es decir, hay que sacar el IVA y aranceles nacionales, pero también sacar o bajar los impuestos provinciales y tasas municipales. Por ejemplo, casi todos los municipios tienen tasa de seguridad e higiene, tasa de impacto ambiental, tasas viales, la tasa a los combustibles, etcétera, etcétera. O sea, no solo el esfuerzo debe ser nacional, también debe ser provincial y municipal. Por ejemplo, cuando uno va a un supermercado, ¿no? Donde se cobra tasa vial, y le aumentan las tasas a ese supermercado, a ese autoservicio, ¿qué va a hacer ese supermercado, ese negocio? Se lo va a trasladar al consumidor en el ticket, va a salir un poco más quizá de lo que vale realmente. ¿Por qué? Porque al cobrarle tanto el municipio, una tasa municipal, el dueño de ese comercio va a tener que recuperar eso. ¿Y cómo lo hace? Trasladando el precio a su producto, ¿a quién? Al consumidor, o sea, a nosotros. O sea, la solución no se va a dar a corto plazo. Y nosotros en realidad podemos colaborar con el cambio. ¿De qué forma? Votando a outsiders y no a políticos. Bueno, por ejemplo, Salvador eligió a Bukele, nosotros elegimos a Milei a nivel nacional. Esto es lo que en Jujuy, en esta elección no sucedió. A lo mejor en el 2027 se presente candidato a las características de los que ya dije, Bukele, Milei, no sé, algún outsider, ¿no? Y hay varios, ¿no? Hay varios. Lo que pasa es que las políticas lo rechazan. No, cuando aparece gente así, ¿no? A reuniones políticas, a presentar sus proyectos, a dar su punto de vista, los que están actualmente en la dirigencia política eh, creen que les va a hacer sombra, les va a quitar el liderazgo, que en realidad en la política no conviene una persona así. Seamos francos, una persona que quiere trabajar por la gente, que es lo que no hace la política, en realidad es un estorbo para ellos, ¿no? Una persona que no se corrompe, una persona que no vivió el Estado toda su vida, que vivió de su trabajo, de su esfuerzo, no es bienvenido acá en la provincia, no es bienvenido. Por eso es que no, difícil que acá encontremos un Milei o un Bukele. Pero bueno, esperemos al 2027, y si hay gente de esa característica, bueno, votémoslo así a ojos cerrados, porque esa gente va a sacar, ¿no? de la debacle que está en la provincia, como está haciendo Nación. Pero como digo, Nación tiene que sí o sí tener la colaboración de las provincias y municipios. Desgraciadamente este país federal. ¿Por qué digo desgraciadamente? Porque si fuera unitario, habría un solo modelo de gobierno, habría una sola constitución para toda la nación. Ahora tenemos una Carta Magna, Constitución Nacional, y 26 constituciones provinciales autónomas. En el artículo 5 de la Constitución Nacional, ¿no? Dice que cada provincia puede dictar su propia constitución,
puede administrar su propia justicia, su propio sistema de educación, sistema de seguridad. O sea, que en el país tenemos 23 policías con 23 leyes orgánicas distintas. Por ejemplo, la ministra de Seguridad Oliva no puede influir sobre la policía de Jujuy, de Santiago, de Corrientes, sobre ninguna, ¿no? ¿Por qué? Porque es una nación federal, cada provincia es autónoma. Está bien. No tiene propia soberanía, porque la soberanía la ejerce el país, ¿sí? Por ejemplo, nos puede declarar la guerra a Chile, Paraguay, ¿no? Voy a un ejemplo muy burdo, obviamente exagerado. ¿Por qué? Porque esas son potestades de la nación, ¿no? Pero en otras cosas, ¿no? Administración de justicia, seguridad, educación, la provincia se pueden administrar independientemente, son autónomas. Por ejemplo, en Chile tiene una sola policía, que son los carabineros, una institución muy respetada, muy eficaz, ¿no? Un policía en Santiago de Chile cobra lo mismo que un policía de Iquique, porque es una sola policía en toda la nación. No hay choque de jurisdicciones, competencia, como acá sí la hay en la nación, ¿sí? Y eso complica bastante la cosa, pero eso no se va a cambiar, ¿no? No se va a cambiar porque es uno de los artículos pétreos de la Constitución, inamovible, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que trabajar sí o sí con este tipo de gobierno, con este tipo de sistema, y por eso es que se le hace difícil quizá ahora al gobierno nacional enderezar o dirigir, ¿no? Toda esa idea, ese modelo, que si Dios quiere en 2027, cuando varias provincias sean de signo liberal, entonces sí se puede poner en práctica un modelo como quiere el presidente. Bueno, no quiero hacerlo más, no quiero se me haga el video porque si llega a ser muy denso, muy largo, la gente también tiende a salir, ¿no? del programa, del espacio. Entonces, vamos a dejarlo acá. En el próximo video voy a referirme al conflicto, ¿no? A la guerra que mantienen Irán versus Estados Unidos e Israel, que se han visto también inmersos, ¿no? Perjudicado varios países más, alrededor de 13 a 16 países, ¿no? Que Irán atacó. Pero bueno, como es un tema también bastante delicado, lo voy a tocar en un video aparte y con la información más actualizada que pueda, ¿no? Bueno, quiero aprovechar, ¿no? De paso, en saludar a todas las mujeres del país y también del mundo, si lo ven en otro país este video, ¿no? Y desearle un muy feliz día. Que la verdad que la mujer es bien que a veces se esfuerza más que el hombre para llevar una familia, para llevar una función y muchas cosas que por su género, ¿no? Por su sexo, todo ese esfuerzo que implica, ¿no? Trabajar, ¿no? O sea, ser funcionaria a veces, mamá, ¿no? A veces alguna santa de mamá y papá en su casa, en fin. La verdad que es valorable lo que hacen. Por eso les deseo un muy feliz día. Y no se olviden de suscribirse a mi canal, @bancando la batalla cultural. Hagan like y hagan comentarios, por favor. Nos vemos en un próximo video.